Hola chicos, por medio de este video les voy a explicar el tema del análisis lingüístico de un texto literario. Tenemos como propósito, conoce cómo se realiza el análisis lingüístico de un texto literario. Este tema hace parte de la asignatura de semántica y gramática, es el primer tema. Bien, para iniciar aquí tenemos el mentefacto. Este mentefacto ustedes deben pasarlo a su cuaderno de semántica y gramática. Aquí dice castellano, pero deben pasarlo al de semántica y gramática. Bien, este tema hace parte de gramática y dice así: el análisis lingüístico de un texto literario se refiere a la identificación de rasgos lingüísticos más significativos en una obra literaria. Esos rasgos que vamos a analizar en este texto literario van a ser de carácter morfológico, de carácter semántico, de carácter sintáctico y de carácter pragmático. Cada uno de estos rasgos que están aquí los vamos a ver más adelante. Bien, para iniciar debemos tener en claro qué es un texto literario. Para tú poder realizar un análisis de un texto literario tienes que tener claro qué son los textos literarios. Bien, sabemos que estos se caracterizan por su esencia ficcional. Estos se clasifican en narrativos, poéticos, dramáticos. Por ejemplo, en un texto literario narrativo tenemos el cuento, la novela, los mitos, la leyenda. Dentro de los poéticos, un ejemplo pueden ser los poemas, las rimas, los villancicos, la lírica, etc. Y dentro de los dramáticos están las obras teatrales. Bien, los textos literarios se pueden analizar de dos maneras o de dos formas. Podemos realizar un análisis literario, completamente literario, estrictamente literario. ¿Qué se hace en este análisis literario? Pues en ese análisis lo que extraemos son aspectos y componentes que tienen que ver con la estética, la historia, la sociología, teniendo en cuenta el autor, el lector y la literariedad. Un ejemplo de un análisis literario es el que nosotros hacemos en plan lector, cuando realizamos la lectura de una obra, que realizamos el análisis de fondo. Extraemos información completamente literaria, como los personajes, el espacio, el tiempo, el narrador. Todos estos aspectos son estrictamente literarios. Ahora, nosotros vamos a estudiar, nos vamos a enfocar en cómo se hace el análisis, perdón, aquí que se me pasó la diapositiva, cómo se hace el análisis lingüístico. El análisis lingüístico se hace estrictamente desde la perspectiva lingüística. ¿Qué es la lingüística? La lingüística es una rama del castellano que se encarga de estudiar el lenguaje. Esto implica ver cómo el texto se compone morfológicamente, semánticamente, pragmáticamente y sintácticamente. La morfología, la semántica, la pragmática y la sintaxis son unas subramas de la lingüística. Entonces ahora vamos a estudiar cada una por una, para que puedan comprender qué se analiza en cada rasgo. Bien, vamos a iniciar, con el análisis morfológico. Cuando realizamos el análisis morfológico de un texto literario o de cualquier texto, acá vamos a entrar a determinar la forma, la clase o la categoría gramatical de cada palabra. Vamos a estudiar a qué categoría gramatical pertenecen las palabras que componen mi texto. Debemos tener claro en no confundir el análisis morfológico con el análisis sintáctico, ya que podemos tener de pronto algunas confusiones dentro de las palabras. Ya más adelante les voy a aclarar por qué a veces nos confundimos. Bien, dentro del vocabulario del análisis morfológico vamos a tener a todas las categorías gramaticales. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Pues aquí tenemos nombre,
adjetivo, artículo, artículo posesivo, artículo demostrativo, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción, género, número, modo, tiempo, persona, conjugación. Todas estas palabras hacen parte de las categorías gramaticales, que es lo que estudia la morfología. Entonces, un ejemplo de un análisis morfológico. Aquí tenemos una oración que dice: la peregrina lleva el sombrero negro. Es una oración. Entonces, para analizar esa oración morfológicamente, debemos determinar, debemos clasificar a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras que tengo en mi oración. Por ejemplo, aquí tengo la palabra se me pasa la diapositiva. La palabra la es un artículo femenino en singular. Ya yo aquí le estoy dando su categoría gramatical. La palabra peregrina es un nombre común femenino en singular. La palabra llevaba es un verbo que viene del verbo llevar y está en tercera persona del singular del pretérito imperfecto en modo indicativo. La palabra sombrero es un nombre común, está en masculino y en singular. Y negro, en este caso, es un adjetivo calificativo, que está en masculino y en singular. Aquí en este cuadro lo que se realizó fue un análisis morfológico de la oración: la peregrina llevaba un sombrero negro. Entonces espero que esto les haya quedado claro. Así se realiza el análisis morfológico. Ahora, para el análisis semántico es aquel que estudia las palabras en función de su significado. Acá se trata de determinar qué significado tienen las palabras dentro del texto que estamos leyendo. ¿Cuál es el significado de las palabras? ¿Con qué intención se escribió esa palabra en ese texto? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Algunas palabras pueden clasificarse por su significado, es decir, según la semántica. Según el aspecto semántico, el sustantivo puede ser, acá nos van a dar diferentes conceptos de la palabra sustantivo. Nosotros podemos decir que el sustantivo es abstracto, o es concreto. Que también hay sustantivos individuales y hay sustantivos colectivos, y que también hay sustantivos propios y comunes. Nos están dando 3 significados, 3 conceptos distintos para los sustantivos. Entonces, dependiendo del texto que yo esté escribiendo, voy a ver el significado que yo le voy a dar a la palabra sustantivo. Entonces, cuando estemos realizando un análisis un análisis lingüístico de un texto literario, debemos tener en cuenta que las palabras pueden tener un significado diferente teniendo el contexto de comunicación, teniendo en cuenta el contexto de comunicación. Ok. Dentro del análisis sintáctico, ya se utilizan más bien son las reglas del lenguaje que permiten conocer y analizar cuál es la estructura de las oraciones, es decir, cómo se estructuran las oraciones dentro de mi texto. Para yo poder realizar un análisis de la estructura de las oraciones, tengo que tener claro la clasificación de las oraciones. Nosotros sabemos que hay oraciones simples, hay oraciones compuestas coordinadas y hay oraciones compuestas subordinadas y las yuxtapuestas. Entonces, aquí vamos a entrar a analizar qué tipo de oraciones se emplean dentro del texto. Si son simples, si son compuestas, si son coordinadas, subordinadas o yuxtapuestas. Si yo no conozco o no sé diferenciar estos tipos de oraciones, pues muy complicadamente voy a realizar un análisis sintáctico. Ahora les voy a aclarar por qué es que de pronto el análisis sintáctico se tiende a confundir con el morfológico. Se tiende a confundir un poco porque en el morfológico estudiamos las palabras, cómo se organizan las palabras dentro del texto.
dentro de la oración. Y en el sintáctico vemos es cómo se organizan las oraciones dentro del texto. Debemos tener eso muy en claro. Y por último, el análisis pragmático. En el análisis pragmático se estudian varias variables como la situación, el contexto social, la persona, el emisor y entre otros. Aquí entran a jugar las funciones del lenguaje, es decir, la intención de comunicación. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? Bien, acá tenemos un ejemplo de un poema. Este poema es un texto literario, sabemos que es una poesía, y nos están dando el ejemplo de cómo se realizó el análisis lingüístico de este poema. Bien, en cuanto al aspecto morfológico, nos podemos dar cuenta que dice que esta estrofa predominan los verbos. Sabemos que nos están diciendo una categoría gramatical. Predominan los verbos. La intención de la autora es contraponer acciones, por eso los verbos buscan contrastes entre adorar y aborrecer. Adorar y aborrecer son dos verbos que se contradicen. Entonces, morfológicamente nos están diciendo que en esta estrofa se utilizan verbos. En la segunda estrofa hicieron un análisis sintáctico. Recuerda que la sintaxis es la que estudia cómo se conforman las oraciones dentro de mi texto. Entonces aquí nos dicen que la estrofa se compone de una única oración compuesta. Toda la estrofa hay una única oración compuesta a través de comas, punto y comas. Es decir, que se separan por medio de puntos, punto y comas. Pero toda la estrofa es una única oración compuesta. Dice, a su vez, el interior de cada verso hay por lo menos una subordinación sustantiva con los nexos de quién y al quién. Es decir, que hay una subordinación entre esta oración y esta oración. Recordemos que las oraciones subordinadas son aquellas oraciones que no depende una de la otra. Es decir, que hay dos proposiciones y una proposición no depende de la otra. Entonces, aquí se realizó un análisis sintáctico de esta segunda estrofa. En la tercera estrofa se realizó, un análisis semántico que tiene que ver con el significado. Dice, el análisis semántico se refiere a eso. Se trata de ver en qué forma las palabras que usamos en un campo semántico determinado construye un sentido tal. Por ejemplo, en la estrofa se manifiesta el equívoco y el sufrimiento. Es decir, que el significado de las palabras que están utilizando en esta estrofa están empleadas para dar un significado hacia lo equívoco y hacia el sufrimiento. Y por último, en la última estrofa, en el análisis pragmático, que tiene que ver con la intención, dice, el yo poético quiere expresar en esta estrofa la ratificación de la disyuntiva entre dos amores. ¿Qué es la disyuntiva? La disyuntiva es como la contraposición de dos amores. Quien lo ama y a quien se ama. Entonces, en este texto, este poema, se hizo un análisis lingüístico, extrayendo de él rasgos morfológicos, rasgos sintácticos, rasgos semánticos y rasgos pragmáticos. Espero que este video les haya servido para entender el tema. Muchas gracias.